Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? No tengo frío, se sufre, ¿verdad? Un poquito. Bueno, pues de eso vamos a hablar un poquito hoy. Pero el tema de hoy se llama Jesús abrió mis ojos a la verdad. Y antes de orar voy a leerles un poquito aquí. Dice, el sufrimiento es común en la raza humana. Si un ejemplo de ese dolor son las incapacidades que según la Organización Mundial de la Salud en el año 2021 afectaron a más de 1 billón de personas en el mundo. Si de estos 253 millones de personas sufren de ceguera o de algún tipo de impedimento visual y aproximadamente 50 millones padecen esa dificultad desde el nacimiento. Si para estas personas no existe ningún tratamiento o por ende viven sin ninguna esperanza. Y ahora en el texto de hoy vamos a ver cómo el apóstol Juan narra cómo Jesús le devolvió la vista a una persona que estaba ciega y lo llevó a ver la verdad espiritual de que Jesús vino de Dios. En este pasaje está lleno de enseñanzas espirituales y vamos a aprender juntos que aquí, como el hombre que nació ciego, todos nacemos ciegos espiritualmente. Y además aprendemos que Jesús puede restaurar la vida física de la misma manera que abre los ojos espirituales a los que por fe obedecen, con sus enseñanzas les puede restaurar. Así que como el ciego de nacimiento que vio a Jesús, la persona cuyos ojos espirituales son abiertos pueden ver esa verdad. Y antes de seguir adelante, voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles crees tú que son las causas del sufrimiento del mundo? Nuestros pecados, la desobediencia, que pensamos que lo que hacemos está bien. Bueno, vamos a orar para seguir adelante. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos has permitido vivir, Señor. Te agradecemos porque tu misericordia todavía está con nosotros, Señor. Te agradecemos por quien eres tú en la vida de nosotros. Te pedimos por aquellos que no están con nosotros en este momento, Señor. Te pedimos por aquellos que están en sufrimiento, Señor, que están pasando dolor. Que tú seas con ellos en ese proceso. Gracias te damos porque has sido fiel con nosotros hasta el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si solo Jesús puede abrir los ojos espirituales de cada uno de nosotros, pero hay mucha gente que no le conviene o no quiere abrir, simplemente no quiere abrir los ojos ante su verdad. Y vamos a estar viendo en el libro de Juan, el capítulo 9, del 1 al 7. Juan. ¿Le queda la lectura? Del 1 al 7. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y golpeó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Aquí vemos que en el Evangelio de Juan, él narra 8 milagros. Y Jesús se ayuda en cada uno de estos, los sana.
Dice, Jesús realizó 8 milagros para mostrar su misericordia, su poder y su divinidad. Dice, los milagros fueron, uno de los primeros fueron convertir el agua en vino, la curación del hijo de un noble, la alimentación de los 5,000, la curación de un ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro y la pesca milagrosa. Y si 4 de esos milagros los hizo en la zona de Galilea, dice, hoy vamos a estudiar el 6º milagro, que es que le devolvió la vista a esta persona. Pero en que Jesús ya había sanado a otros ciegos, el caso de era diferente, porque era ciego de nacimiento, era más especial todavía. Y la pregunta que le hacen sus discípulos, aquí le hacen una pregunta. Ahora no fueron ni los escribas ni los fariseos, fueron sus propios discípulos. Había un tipo de juicio. Acordémonos que en esa época, pues cuando había una enfermedad así, era considerado un castigo de Dios. Y aún así, en estos tiempos, la misma gente piensa parte de eso todavía. Sigue pensando igual. ¿Qué penitencia estaré pagando? Acuérdense cuando nos pasan tragedia tras tragedia y pensamos que es castigo de Dios. Y en ese tiempo se pensaba que los padres o los ancestros de esta misma persona habían hecho algo y por eso el pecado estaba en el sufrimiento de esta persona. Y esa postura, cuando las personas piensan que está pagando, que lo está castigando Dios, a veces esa persona que piensa de esa manera de alguien, piensa que es mejor espiritualmente que la persona que está sufriendo. Y por su parte, Jesús vio al ciego como una oportunidad para mostrar su misericordia y su amor. Y Jesús demostró en ese hombre que el Padre lo envió a él para darle vista a los ciegos y obrar milagros de amor y compasión. Dice, asimismo, ese hombre le mostraría al mundo que Dios puede sanar y hacer lo imposible. Acuérdense que este caso fue muy especial porque era nacimiento de ciego, era ciego desde el nacimiento, perdón. Y entonces, cuando había una enfermedad, era más posible que le pudieran sanar. Y había nacido de esta manera desde un principio. Así que este ciego de nacimiento fue una gran oportunidad para Jesús para ilustrar y mostrar que Él es la misma luz del mundo. Si Jesús en este momento, cuando pasaba aquí, lo miró, y por alguna razón, no sé por qué los discípulos le hacen esa pregunta, habiendo sido que ya habían experimentado otros milagros. Y entonces Jesús lo miró y con rapidez hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego. Y aquí es donde muchos pueden gastar su vida tratando de preguntarse por qué Jesús hizo lodo con saliva. Pero se pierden en esa parte, y como vamos a ver en el transcurso de esto, tal vez haya hasta problemas entre ellos, como lo hubo con los escribas. Cuando Jesús pudo haber simplemente sanado a la persona sin el lodo, cuando Jesús simplemente, sin enviarlo a que se lavase a donde lo mandó, podía haber sido sanado sin hacer todo eso. Y entonces no sabemos por qué Jesús usó ese método, no sabemos por qué usó de esa manera. Lo importante aquí era que le había devuelto la vista al ciego. Esa era la parte importante. La gente en ese tiempo, recuerden que se estancó en otras cosas que no debería haber sido. Dice, lo más importante es que Jesús lo tocó y lo sanó. Por eso necesitamos recordar que Jesús puede sanar usando diversos métodos. Como ahorita platicamos con el pastor, si Sansón pudo matar a tanta gente con solo una parte de un hueso de un burro, o sea, Jesús pudo hacer otras cosas con un poquito de lodo
y hacer grandes cosas sin haber usado ciertos métodos. Jesús nos llama la atención en que el ciego obedeció. Dice Jesús, sin conocerlo, y que llegó al estanque a pesar de lo difícil que era para él, no se quejó ni dudó, simplemente lo hizo. Y al ejercitar su fe por medio de la obediencia, recibió la vista. Solo obedeciendo a Jesús podemos recibir la vista espiritual. Y como aquí vamos a ver también, solo obedeciéndolo, hay gente que se distrae tanto en sus negocios que no le conviene tampoco abrir los ojos ante Cristo. Y hay una pregunta: ¿cómo debe enfrentar el sufrimiento un cristiano? Con sabiduría. Orando y con mucha fe. Amén. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo del 1 al 7? Si se recuerdan, que Dios no nos dio un espíritu de ¿qué? Amén. Pero reaccionamos diferente a veces, pero es parte del proceso que enfrentamos cada uno de nuestros pruebas y problemas. Voy a leer 3 puntos importantes de esta parte. Dice: Jesús vio al hombre. Jesús ve a las personas con interés, misericordia y amor. Este hombre no es una excepción. En esa época la gente consideraba que los sufrimientos eran un castigo de Dios por sus pecados y los de algún ancestro. Pero Jesús ve con otra razón. Ese hombre nació ciego para que él para que se sirviera de las obras poderosas y misericordiosas y amorosas de Dios, y que además se conociera al Mesías para que la gente tuviera fe en Dios. Naturaleza y misión de Jesús. Dice: la misión de Jesús era dar vista a los ciegos. Era una misión urgente, que por eso quería que terminaran los 3 años de su ministerio terrenal. Jesús también sanaría al ciego, porque Él es luz del mundo. Solo Jesús revela plenamente al Padre. El poder del Evangelio. Dice Jesús, el enviado del Padre y la luz del mundo, sanó al ciego. Algo que solo Dios puede hacer para sanar al ciego. Jesús utiliza un proceso extraño, incluso para la gente de esa época. Jesús envió al ciego a lavarse al estanque. Y así podemos ver con claridad que Jesús hace la obra del Padre al abrir los ojos espirituales de quienes le obedecen por medio de la fe. Y qué interesante es por qué Jesús usaría ese método. ¿Qué les viene a la mente cuando Él podía simplemente haberlo sanado? Acuérdense que lo envió a lavarse, y cuando lo hizo fue sanado. Tal vez la gente que lo conocía se iba a preguntar quién, y se preguntaron quién lo había sanado. Y esa era parte del testimonio de él, que lo miraran, que podía ver. Bueno, pasamos a la segunda parte, en Juan 9:32 al 33. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Amén. Una pregunta: ¿qué tradiciones humanas podrían hacer hoy que no reconozcan a Jesús? Creo que la mayoría. La mayoría. Dice aquí Juan nos cuenta que en esta parte, que hasta los mismos vecinos que lo conocían a esta persona se preguntaban quién lo había sanado. Y incluso él le dicen a él que
que si quién lo sanó, y le preguntaban unos se preguntaban, ¿este es el que estaba mendigando? ¿Este es el ciego? Y él contestó que sí, era él. Otros decían, se parece a él. Pero si lo ven en los versículos 8 y 13 del capítulo de Juan, se van a dar cuenta que hasta los mismos vecinos empezaron a preguntar, y los mismos vecinos lo llevaron a los fariseos para que aclararan el caso. Y eso yo pienso que no les interesaba ya a ellos que estuviera sano. Lo interesante era que ya había recobrado la vista. Si alguien quiere dar lectura para ver más con claridad qué le sucedió en el proceso a este ciego. ¿En dónde? En el mismo libro, pero en el versículo 8 y 13. Del mismo capítulo de... Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. El 8 al 13. 8:13 de Yeah. Juan. Sí, del mismo capítulo que estamos viendo, del 8 al 13. Dice entonces... entonces los vecinos. Me faltó uno nada más. Dice entonces los vecinos... Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. ¿Hasta dónde está el 13? Sí, hasta el 13. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Y luego dice, en el 13 dice, llevaron Ante los fariseos al que había sido ciego. Entonces, fíjense, en vez de alegrarse con él, en vez de que fuera uno menos de los que estuvieran mendigando, pues todavía lo estaban diciendo no, pues, sin creerle, no le creían, y incluso lo llevaron ahí con los fariseos para aclarar el caso de que ya estaba sanado. Yo creo que más claro no estaba. Yo creo que no querían simplemente ver algo que Dios había hecho en la vida de alguien. Yo pienso que todavía, incluso hasta nuestra familia, cuando nosotros abrimos los ojos ante Dios, nos siguen juzgando de la misma manera. Yo no sé a ustedes, pero cuando yo recién me convertí, mi mismo papá me preguntó, ¿y ahora cómo te llamas? Porque yo le dije que me había bautizado. Yo estaba contento, yo quería compartir mi noticia, yo quería compartir mi salvación. Y entonces me hace esa pregunta, ¿me entiendes? La misma familia o los mismos vecinos no están conformes con lo que que uno busque de Dios o sea un seguidor de Dios. Y esa es parte de los mismos vecinos, lo llevaron a que prácticamente que lo enjuiciaran. Le complicaron más la vida a este hombre. Yo pienso que estaba ciego como estaba tranquilo, y ahora que miraba le pasó todo esto, más difícil todavía. Dice, al oír la historia, los fariseos no se alegraron por la curación del hombre. Tampoco les entusiasmó la posibilidad de que el Mesías tan esperado hubiera llegado. Yo creo que les estaba tumbando el puesto también ahí en esa parte. Entonces, así estaban frente al cumplimiento de Isaías 29:18. ¿Alguien lo quiere ver? Isaías 29:18. Y alguien más puede buscar Isaías 35:5. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Ven? No se dieron cuenta y eran expertos en el Antiguo Testamento. Y de tanto estar que quién tiene la razón o distraídos en quién era mejor de todos ellos, ni cuenta se dieron. En el otro versículo de Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Amén. Pero los religiosos reaccionaron
enojados porque Jesús había sanado a un hombre un sábado. Qué triste, ¿no? Que haya sido de esa manera. Qué triste que haya sido de esa manera. Dice, quebrantado le habían dice, quebrantando la interpretación legalista que ellos habían hecho, por eso estaban tan molestos, que les habían roto la tradición que ellos siempre vivían, que no se podía hacer nada el sábado. Dice, esos fariseos intentaban negar el milagro, queriendo probar que el hombre no había nacido ciego, e incluso llamaron a los papás de él para preguntarle. Pero, aparentemente, de acuerdo al capítulo que estamos viendo, también los papás de él tenían miedo de decir que él había sido de nacimiento. Entonces le preguntan, pues pregúntale a él, ya está grande. Entonces, aparentemente aquí yo creo que estos papás no daban la vida por los hijos, por la tanta cosa que los amenazaron tal vez. Y así les dicen, ¿no? Pues pregúntale a él, ya está grande. Si pueden ver en el mismo capítulo de Juan 9, el versículo 19 y hasta el 22. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces no aceptaban que de lo que estaban esperando ya estaba entre ellos. Y pues como vemos aquí la parte de la historia, los papás dijeron, pues con el miedo que tenían, no, pues pregúntale a él, nosotros no quisieron quitarse no quisieron apoyar tal vez en lo que estaba sucediendo con su hijo. Sabían que ya miraba, pero no querían decir quién lo había hecho. Entonces ellos estaban ya intimidados, e incluso vemos más adelante que el mismo ciego también ya va disminuyendo un poquito en la historia, pero él glorifica a Dios y acepta pues que ya tiene la vista, y fue uno de los que Dios escogió para él también, para un sanado pues. Dice, ante el argumento, dice, los fariseos quedaron sin una respuesta inteligente que dar. Al ver su orgullo herido, se dejaron llevar por su endurecido corazón y expulsaron al hombre de la comunidad. Contrario a los fariseos, este hombre, a pesar de su conocimiento limitado, exaltó a Jesús por el milagro que acababa de experimentar, y dedujo correctamente que Jesús había ser alguien que venía de Dios. Cuán grande es la sabiduría quienes piensan que Jesús, con una mente abierta, contraria a los que han cerrado sus ojos a la verdad. Es bien difícil, que las tradiciones están tan fuertes en mucha gente que no quieren aceptar la verdad que nosotros conocemos. Ven aquí los fariseos no querían aceptar que el Mesías, no lo aceptaron. Y esa parte es la parte triste, que la gente siga yendo sin conocer esa verdad. Voy a leer 3 puntos de esta parte. Dice, el ex ciego elecciona a los líderes judíos. Dice, los religiosos no se regocijaron con la sanidad del ciego, ni entendieron la señal mesaica que acababan de ver. Por eso se enojaron, porque Jesús había quebrantado las leyes que ellos le habían agregado al 4º mandamiento, olvidando que el sábado era para adorar a Dios y hacer el bien. Dice, y es una verdadera adoración. Los milagros causaron a Jesús a ser un pecador,
pero el hombre sanado no se amilanó y educó a los religiosos, recordándoles que Dios no oye las oraciones de los pecadores ni las obras por medio de ellos. Nadie puede hacer lo que Jesús hace. La lógica del hombre fue impecable y se presentó dos premisas sólidas. Primero, señaló que nunca nadie había devuelto la vista a un ciego de nacimiento. En el Antiguo Testamento no registra ningún milagro como este. Entonces, la conclusión es que Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Es porque Él viene de Dios y hace las obras de Dios. Así lo dijo a sus discípulos en el versículo 4, pero Jesús hizo algo más grande, le abrió los ojos a la verdad y a los ciegos, también a los ciegos espirituales. Jesús efectuó este milagro cerca de Jerusalén en pleno día y a un hombre que era un conocido para la comunidad. Fue una señal manifestada para los judíos, quienes probablemente conocieran las promesas mesaicas del Mesías. Dice, con la llegada del Mesías, los ciegos saldrían de la oscuridad. Esta señal demanda una respuesta. Ignorarla no es una opción. Así que el hombre sanado era la señal, símbolo de un Israel y una humanidad que estaban ciegos ante Dios. Bueno, podemos pasar a la siguiente parte. En Juan 9, 35 a 38. Amén. Amén. Se oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: Pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Y él le dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fueras ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Cegados completamente. Y la historia da la idea que todo ocurrió en el mismo día. Acuérdense que iba a ser el día de reposo. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo debemos buscar a los ciegos espirituales? Una es el método que estamos usando cada mes. Seguir compartiendo la palabra de Dios. Así buscamos a los ciegos espirituales. Dice, en realidad no sabemos con certeza cuánto tiempo pasó entre la curación del ciego y la expulsión de él mismo, y con el encuentro de Jesús. Cuando Jesús llegó, este hombre se encontraba más solo y con su vida más complicada que cuando era ciego y mendigo. Imagínense, después de ser ciego lo traían para allá y para acá en el templo, y tal vez hasta prisionero le iban a echar si seguía por ahí. Dice, en la actualidad algunos cristianos experimentan este mismo cuando, por recibir la vista espiritual y hablar a favor de Jesús, sus mismas familias o amigos o gente que nos conoce nos tratan igual que trataban a ese ciego. Acuérdense lo que les mencioné acerca de mi papá. Entonces, no tanto fue así, pero sí él me preguntó: oye, ¿ahora cómo te llamas? Se me hizo un poco incómodo, ¿no? En vez de que le diera, ahora piensa diferente. Ahora sí, incluso me dice: ¿me saludas a los hermanos de tu iglesia? Ah, sí, claro. Entonces, ha cambiado mi papá. Dice, y entonces es lo que pasamos nosotros, por recibir la luz, por darnos vuelta de nuestra vida que llevamos antes. Hay un precio. Dice, con la palabra hallándole, Juan comunica que los fariseos excomulgaron al hombre, mientras que Jesús lo buscó intencionalmente. Dice, él siempre toma la iniciativa para buscar al ser humano.
Dice, el Padre lo envió a buscar a los perdidos, necesitados, presos, ciegos, para mostrar en ellos el poder, el amor y la misericordia de Dios. Jesús ya le había dado la vista física a este hombre, ahora lo buscó para abrir los ojos espirituales y capacitarlo para dar testimonio o gloria a Dios. Si lo ven en el versículo 38, dice, y le dijo, creyó, dice, creo, Señor, y le adoró. Entonces, una reacción muy bonita de él. Dice, al encontrarlo Jesús le planteó una pregunta personal. Dice, de hecho, es la misma pregunta que con la que cada persona debe lidiar en algún momento de su vida. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Con esa pregunta, nuestra vida, nuestro testimonio va a mostrar a los demás si creemos en Dios. Dice Jesús, honró la sinceridad del hombre, dándole a saber que Él es el Hijo de Dios. Dice, en ese versículo dice, implica algo más que mirar con experimentar a lo que ve. Dice, el hombre cambió su vida por completo. Dice, Él deja conocer a quienes tienen un corazón humilde y dispuesto para creer en Él. Acuérdense que en esta parte el orgullo que cargamos en nuestra vida no tiene lugar, porque esa parte fue lo que los fariseos y los escribas estaban grandes en esa parte del orgullo, y el orgullo no los dejó ver más allá. Dice, ante la revelación de Jesús, el hombre confesó su fe a Él y le adoró. En la conversación del hombre se refirió 2 veces a Jesús como Señor. La primera vez fue solo para formular respeto, pero la segunda fue el reconocimiento del gobierno soberano del Mesías prometido. Por eso la fe auténtica en Jesús como Señor e Hijo de Dios siempre culmina con la adoración. En la Biblia, adorar significa postrarse con el rostro en tierra para rendir honor. Esa es la única respuesta válida ante Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Voy a leer 3 partes aquí y voy a leer después una nota que hice para esto. Jesús halló al expulsado. Los religiosos judíos son un ejemplo de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos ellos pensaban que veían, pero veían en la oscuridad. El ex ciego les presentó la verdad al grado de dejarlos sin respuesta, pero por eso recurrieron a la violencia y expulsarlo de la comunidad. Mientras estaba ciego, era uno de ellos, pero ya que veía y hablaba la verdad, ya no lo era. Jesús abrió los ojos a la verdad. La misión de Jesús se completó cuando el hombre recibió la salvación y Él vino la salvación que Él le vino a dar. Jesús le abrió los ojos físicos para luego abrirle los ojos espirituales. Jesús halló al hombre para presentarle 2 pasos vitales en la salvación. Primero, revelarse como Él, Hijo de Dios, y como Dios manifestando su carne. Segundo, enviándole a creer, es decir, poner su confianza en el Hijo de Dios. El hombre respondió con disposición al creer en Jesús y respondió al instante al oír la confirmación de Jesús. Fe y adoración es la mejor respuesta. Los religiosos respondieron a Jesús con incredulidad y lo rechazaron. Pero el hombre sanado confesó creer que Jesús era el Hijo de Dios y le adoró. La fe auténtica siempre lleva a la adoración. ¿Cómo ven? Ahora voy a hablar un poquito de mi historia. Y busqué parte de otras religiones que la gente piensa que está bien.
Y voy a hablar un poquito del hinduismo. El hinduismo señala que todo es uno, como el Brahman, que es uno pero muchos. El Brahman es el creador, el Vishnu es el preservador, Shiva, dios de la danza, Durga es la madre divina, Geshna es una mujer que tiene la cabeza de elefante. Y hay muchas cosas que no llevan, y más que no llevan a ninguna parte. El Islam, acuérdense qué es el Islam. ¿Quién fue Mahoma? A Mahoma, según lo encontró un ángel y le reveló y memorizó lo que le enseñaron, y eso es lo que enseñó él. Ahora tenemos nosotros de donde venimos nosotros, el catolicismo, tanta cosa que hay también que no llevan a ninguna parte. La católica occidental romana, los testigos de Jehová, los mormones, con José Smith, que no lleva a ninguna parte, nada hacia la salvación como nosotros la conocemos. Yo pensaba que con la confirmación, Eucaristía, comunión, matrimonio, unción de los enfermos y un bautismo sin arrepentimiento, pensaba que estaba bien. Al asistir a la iglesia, hacer bienes, yo pensé que estaba bien. Pensé que tenía los ojos abiertos. Pensé también que con mi buen comportamiento y confesarme cada 8 días estaba bien. Mi realidad es que estaba peor que el ciego que estaba ahí con Jesús. Jesús lo encontró. Jesús me encontró a mí y me dio la vista. Pude ver. Tristemente hay muchos que encuentran a Jesús y no quieren ver. Jesús escupió en la tierra y hizo un poquito de lodo, un poquito nada más, y le dio la vista a un enfermo. Todos se olvidaron, a veces nos olvidamos también nosotros, que Dios tomó más barro y nos formó completamente a nosotros del mismo barro. Hasta ahí, es lo que tengo para ustedes. Gracias por su atención.